8:56, tiempo del centro de México. En esta noche de miércoles 16 de octubre vamos a la sección de Con Todo. Es precisamente los momentos clave de Genaro García Luna del 2018 a el día de hoy en que fue sentenciado. Vamos pues con todo. Bien, Mon, pues vamos con todo. Antes de arrancar como tal del 2018 a 2024, 16 de octubre de 2024, unos datos claves sobre su vida, porque ayer en esta carta que fue pública, pues él resaltaba que creció en una familia que le inyectó valores, ética, etcétera, etcétera. Y también que tomó capacitaciones de distintos países. Eso me llama mucho la atención, que destaca. Que recibió premios y bla, bla, bla. Bueno, uno de los datos que da a conocer Francisco Cruz, uno de los periodistas que escribió una biografía de Genaro García Luna, es que él nació en el 68 en una vecindad del barrio de la Romero Rubio. Para quienes no viven en la Ciudad de México, el barrio de la Romero Rubio está ubicada al oriente de la Ciudad de México y en efecto pues es una colonia popular. Ahí llegaron sus padres Juan Nicolás García y Consuelo Luna en la década de los 60 desde Michoacán. A este policía, pues, además de corrupto y espía, es tartamudo y entonces con este modo de hablar le valió el apodo de El Metralleta. Así lo tenían, Mon, en la nómina del narco cuando le tenían que dar los sobornos, esto de acuerdo con uno de los testigos a lo largo de este juicio. Pero en la escuela, antes de esto, le decían el chango por cruel. Esto de acuerdo con el libro de Francisco Cruz, periodista. Sus compañeros de aula lo veían juntarse con elementos del servicio secreto del entonces DF, que cargaba la fama de torturar y cometer ejecuciones extrajudiciales. Su papel era ser el topo de diversos delincuentes. Desde entonces ya le atraía este tema del espionaje, tortura, información es poder. Desde la oficina de la Policía Federal Preventiva, con Luis Cárdenas Palomino como su secretario particular, García Luna coordinaba toda una red de espionaje ilegal, por supuesto, a políticos y empresarios. Incluso al propio López Obrador le tocó ser espiado, también a Marcelo Ebrard. En el CISEN conoció a su esposa, Linda Cristina Pereira, quien lo acompañó a lo largo de todo el juicio hasta el día de hoy. Y también pues es madre de sus hijos Genaro y Luna. Luna también estuvo presente el día de hoy. Linda Cristina es una exanalista de inteligencia del CISEN, cuyas cuentas fueron descongeladas justamente el mismo día en que fue condenado culpable, en febrero del 2023. Bueno, a finales del foxismo, cuando estuvo ya en la AFI, comenzó a relacionarse con el aspirante presidencial Felipe Calderón. Una de las preguntas que decía desde el entonces presidente López Obrador y que se ha repetido es cómo Felipe Calderón conoce a Genaro García Luna y ¿quién se lo recomienda? Bien, pues más bien fue al revés. Genaro García Luna se le acercó cuando Calderón era candidato a la presidencia. Él fue clave para su campaña y entonces así se ganó su confianza. Ya como secretario de Seguridad, por un lado propagaba detenciones mediáticas bastante, recuerden la de la Barbie, por ejemplo, de integrantes de los Beltrán Leiva, y por el otro, pues protegía a el rival Cártel de Sinaloa. En medio, de acuerdo con el libro de Francisco Cruz, se encomendaba a la Santa Muerte, de quien tenía un altar en su oficina de la Policía Federal. Finalmente, Mon fue detenido en Texas en diciembre de 2019. Así es, pues ahí está un antecedente de cómo inicia su carrera en la Policía Federal, Genaro García Luna, de la autora del Close-Up que pueden ver en Estudio B, también de Genaro García Luna. En su momento se publicó, sí. Así es. Bueno, y vamos con la información. Ya mencionabas que desde el 2018 se conoció información que relacionaba a Genaro García Luna con el narcotráfico. Pues el 20 de noviembre del 2018, Jesús Zambada García, apodado como El Rey, hermano menor del Mayo Zambada, que fue arrestado en 2008, fue interrogado en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, por otro defensor del fundador del Cártel de Sinaloa. Bueno, en esa ocasión, Jesús Zambada dijo que en 2007 Genaro García Luna recibió sobornos tanto del Cártel de Sinaloa como del enemigo, el de los Beltrán Leiva. Pero también expuso que estos sobornos datan de más atrás. Expuso que
ya se conocía de ellos desde el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, del 2000 al 2006. Bueno, eso en noviembre del 2018. Y empezábamos a escuchar el nombre de Genaro García Luna relacionado pues con el cártel de Sinaloa. Al menos de manera pública en Estados Unidos, en este juicio que se realizaba contra el Chapo Guzmán. El 10 de diciembre del 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Genaro García Luna fue arrestado un día antes en Texas por conspiración del narcotráfico y declaraciones falsas. En esa ocasión, el Departamento de Justicia, a través de la oficina de su fiscal en Nueva York, también expuso que Genaro García Luna estaba siendo investigado por recibir, esta es una cita, millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa que encabezaba Joaquín El Chapo Guzmán. Estamos viendo, es el comunicado que publican el Departamento de Justicia de Estados Unidos ese 10 de diciembre del 2019. Tenía días de arrancar el gobierno de López Obrador. Sí. Sí, no, un año ya tenía. Bueno, sí, olvídalo. Más de 365 días puedes decir, pero sí. El 15 de diciembre del 2019, y este dato nos llamó mucho la atención. En entrevista para Proceso, la ciudadana francesa Florence Cassés, que estuvo privada de su libertad 7 años acusada de secuestro, dijo sentir alivio cuando se enteró de la detención de Genaro García Luna. Lo describió como algo justo no solo para ella, sino para sus miles de víctimas. ¿Por qué destaca este dato? Bueno, ella, Florence Cassés, recordó que fueron detenidos en fechas similares, en diciembre, fechas similares. Ella fue detenida en 2005 con Israel Vallarta, su pareja sentimental. Y aquí destaca este dato porque ella fue detenida el 8 de diciembre del 2005 y es presentada ya a los medios un día después. Bueno, Genaro García Luna fue detenido el 9 de diciembre del 2019 y el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, confirma esta detención un día después, el 10 de diciembre del 2019. Entonces hace esta relación. Pero también destaca, y es importante pues traer a cuenta este testimonio de Florence Cassés en esa ocasión, en diciembre del 2019, porque fue detenida cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues le encabezaba Genaro García Luna, y se ha hablado mucho, Dulce, de cómo fue todo un montaje, claro. Y también destaca pues porque la gestión de Genaro García Luna se caracterizó por ejemplo, pagarle un contrato a Televisa por 118 millones de pesos para producir esta miniserie sobre la Policía Federal Mexicana. Este contrato se firmó en 2010. Entonces, pues nos deja ver un poco de cómo veía Genaro García Luna a la policía, ¿no? Todo también como un show. Y el 3 de enero del 2020, Genaro García Luna se declaró no culpable, pero ya en la Corte de Nueva York, de los cargos que le imputaron, entre ellos su relación con grupos de narcotráfico. Ahí se expuso que mientras ocupó altos puestos del gobierno entre el 2001 y el 2012, recibió decenas de millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, incluyendo el traslado de drogas, información de agencias de seguridad pública sobre sus investigaciones e información de otros cárteles rivales. Esa es la información que teníamos, Dulce, hasta enero del 2020, que es cuando se declara por primera vez, se declara no culpable en la Corte de Nueva York. Fíjate, eso fue al inicio de 2020, 3 años después, justamente en enero de 2023, particularmente el 17, después de aplazarse un poco, fue cuando arrancó el juicio. El martes 17 de enero de 2023 arrancó el juicio contra Genaro García Luna. En ese entonces apareció en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, portando, como le gusta, un traje azul con camisa blanca y corbata gris. Le había pedido permiso al juez Brian Cogan de salir trajeado en vez de traer el clásico uniforme de preso naranja.
Se le notó en ese entonces con un semblante serio y cabello más encanecido respecto a cuando había sido detenido, de acuerdo a la descripción de medios internacionales. Durante esos primeros días de juicio, acuérdense que fue cuando se fue integrando el jurado, que finalmente estuvo compuesto por 12 miembros y 6 suplentes. Algunos de los candidatos daban excusas de que tenían trabajo, de que tenían miedo para no ser parte de este jurado. Luego vinieron pues el desfile de los testigos de la Fiscalía estadounidense en contra del superpolicía de El Metralleta. Del 23 y 24 de enero apareció el primero, fue Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, literal porque mide casi 2 metros. Fue detenido en el año 2010 y extraditado a Estados Unidos. Él no estaba buscando ningún favor a cambio de esa información, puesto que él ya había cumplido su condena de la cárcel y ya vive libre en Estados Unidos. En ese entonces, y frente al jurado y también en presencia de Genaro García Luna, El Grande aseguró que en una casa de seguridad al sur de la Ciudad de México le daba personalmente a Genaro García Luna una cuota mensual. Llegó a ser de hasta 1.5 millones de dólares, obviamente a cambio de que los dejaran traficar las drogas. Eso ocurría de 2001 a 2004, de acuerdo con el capo, cuando García Luna laboraba con Vicente Fox. Una vez que se convirtió en titular de seguridad pública ya en el sexenio de Calderón, dejó de recibir personalmente los sobornos y enviaba a su brazo derecho, ustedes lo conocen bastante bien, Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino, que fue detenido en el 2021 acá en México por... está acusado del delito de tortura contra Israel Vallarta, precisamente al que detuvieron en 2005 junto a Florence Cassés. En ese entonces El Grande declaró en el juicio: con la ayuda del gobierno, el de Calderón, el cártel de Sinaloa creció en términos de territorio. Era de gran ayuda porque pudimos crecer y minimizar a nuestros rivales, dijo ante el jurado. Acuérdense que antes los Beltrán Leiva formaban parte del cártel de Sinaloa, pero hubo una división en 2008 cuando se detuvo Alfredo Beltrán Leiva. García Luna, sin embargo, seguía trabajando para todos, según relató El Grande. El problema es de ustedes, yo soy neutral. Fue entonces cuando, según El Grande, su hermano Arturo Beltrán, enojado porque habían detenido a Alfredo, mandó secuestrar a García Luna en una carretera de Morelos. El Grande dijo lo siguiente en el juicio: lo levantaron en una carretera de Morelos, lo llevaron a Arturo. Además, Beltrán Leiva también facilitó con información la detención de Jesús el Rey Zambada, hermano de su rival el Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y si nos adelantamos al futuro, pues detenido este año. Otro de los testigos, fue el Lobo, Óscar Nava Valencia. Él compareció el 30 de enero del 2023. Declaró como testigo que dio en total 13 millones de dólares como sobornos a Genaro García Luna. Ahí va el segundo capo que decía que entregó sobornos millonarios a García Luna. Él lo hizo en 2 ocasiones, al menos en 2 ocasiones. Primero le dio 10 millones de dólares para que pudiera recuperar un cargamento decomisado en Manzanillo, Colima, en el año 2007. En una reunión en Cuernavaca, García Luna se vio obligado a explicar qué había pasado a los Beltrán Leiva y argumentó que fue la DEA la que decomisó ese cargamento y no él, porque venía dándole seguimiento desde Colombia. El Lobo Valencia también declaró que un año después, en 2008, le dieron otros 3 millones de dólares en un autolavado de Guadalajara. En esta ocasión, y ojo, era para que pudieran traficar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso en cuanto a los testimonios, Dulce, que se dieron a conocer en el juicio contra Genaro García Luna allá en Estados Unidos. También en esas fechas, pues ya conocimos las declaraciones del expresidente Felipe Calderón. El 7 de febrero del 2023, también escribió en su red social X. Todavía era Twitter. Tuiteó: me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy uno de los testigos. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Eso es lo que mencionaba en febrero del 2023 el expresidente Felipe Calderón. Y fue justamente porque ese día el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, quien había sido el testigo que cita Calderón, afirmó ante el jurado en Nueva York que debían proteger a Joaquín El Chapo Guzmán durante la guerra entre los Beltrán Leiva y Cártel de Sinaloa,
precisamente por órdenes que había recibido el entonces gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que también después resultó ser un señalado de narco. Esta orden la traía después de haberse reunido precisamente con el presidente Felipe Calderón y con Genaro García Luna. Esto lo declaró el exfiscal, que también fue señalado de narco, y es por eso que Calderón, por primera vez en todo este contexto de prejuicio y juicio, asomó la cabeza y ahí fue la primera vez que lo negó. Así es, Dulce. Y bueno, también ese año, en febrero del 2023, pero el 13 de febrero, Jesús Zambada, pues ya apodado como el Rey, aseguró que entregó sobornos millonarios a García Luna. Fue el último capo en testificar. Fue el testigo estrella de la Fiscalía en Estados Unidos. Él reveló que le habría entregado personalmente 2 pagos a Genaro García Luna con dinero del cártel de Sinaloa a cambio de protección. Uno por $3 millones y el otro por $2 millones. Los pagos, según comentó, fueron en un restaurante en la Ciudad de México en 2006, a finales del sexenio de Vicente Fox. El 14 de febrero del 2023, un día después, Genaro García Luna rechazó declarar después de terminar la lista de todos los testigos en su contra. Quien declaró fue su esposa, Linda Cristina Pereira, como comentabas al inicio, ex trabajadora del CISEN. Ella estuvo acudiendo cada día al tribunal allá en Brooklyn y justificó los ingresos y propiedades familiares que la Fiscalía de Estados Unidos había presentado previamente, que habían sido adquiridas como producto de estos sobornos recibidos por Genaro García Luna. Bueno, ella afirmó que las distintas viviendas y negocios que fueron adquiriendo y en ocasiones vendiendo posteriormente se compraron gracias a la obtención de préstamos e hipotecas. Pero en marzo del 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró 19 propiedades que están relacionadas con Genaro García Luna. Ojo con esto, Mon, y guárdenselo en su memoria, el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera, el tema de las propiedades de Florida y el gobierno mexicano, porque eso es un tema aparte que vamos a desglosar en su momento. Pero llegamos al 21 de febrero del año 2023, sí, el día en que el jurado declaró culpable a Genaro García Luna de varios cargos, entre ellos nexos con el cártel de Sinaloa y haber mentido a las autoridades estadounidenses cuando se fue a vivir allá a Estados Unidos. Mientras el juez Brian Cogan leía el veredicto en un tribunal de Nueva York, García Luna mantuvo la compostura y se mostró impasible junto con sus abogados. Su esposa e hija, que siempre lo estuvieron acompañando a lo largo de estos juicios, incluyendo hoy, estaban detrás de él en la sala del tribunal y tampoco expresaron sus emociones. Los miembros del jurado determinaron que García Luna había llevado una doble vida, es lo que les decíamos al inicio de este espacio. Hoy el juez Brian Cogan se lo dijo, pero cuando fue declarado por estas 12 personas que conformaron el jurado, le dijeron lo mismo, detectaron eso mismo, que por un lado se muestra trajeado, se muestra con premios, se muestra con valores y demás, pero por el otro, en esta habilidad que tiene para mentir, pues justamente recibía sobornos millonarios del narco y con ello pagaba sus mansiones de acuerdo con lo determinado por la Fiscalía estadounidense y que el juez Brian Cogan dio por verdad. A la par de ese día, 21 de febrero de 2023, fue declarado culpable, pero aquí en México, un tribunal colegiado de la Ciudad de México ordenó a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el desbloqueo de las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Galvez, esposa de Genaro García Luna. Y 2 días después, el 23 de febrero del 2023, el dirigente del PAN, Marco Cortés, comentó que de forma tramposa y perversa, Morena buscó identificar al exsecretario de Seguridad Pública con los panistas, por lo que reiteró que García Luna nunca fue militante panista, como sí lo fue su jefe, Felipe Calderón. Bueno, acá destaca el comentario por lo que les presentamos al inicio del programa. Comentario que hace Marco Cortés sobre la importancia de que Felipe Calderón aclare su relación con García Luna, pues ya condenado en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico. En esa ocasión, Marco Cortés dijo, él con nosotros no tiene nada que ver, es decir, Genaro García Luna. Ahí también diversas lonas pues lo siguieron relacionando a García Luna con el PAN.
entre ellas una que se mostró en el Zócalo de la Ciudad de México durante una de las protestas de la Marea Rosa en el marco pues del proceso electoral. Y la que se mostró hoy en el Senado. Uh-huh. Bueno, eso en febrero del 2023. En marzo del 2023, en Madrid, España, Felipe Calderón fue interceptado por medios de comunicación y le cuestionaron sobre la culpabilidad declarada contra su secretario de Seguridad. En esa ocasión, Felipe Calderón dijo: "Soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado a ver lo que tanto anunció la Fiscalía. Video, grabaciones, fotografías, estados de cuenta. Nada de eso se exhibió". Muy similar a lo que escribió hoy. Exactamente, uh-huh. Sí. Y que es el argumento mismo, insisto, de la defensa de Genaro García Luna, que no se presentaron durante el juicio videos, grabaciones o fotografías, a pesar que la Fiscalía de Estados Unidos tenía, según dijo a inicios de 2022, 1 millón ya de documentos y de audios y demás. Uno de ellos, estos audios que se oye ya a un Genaro detenido esperando su juicio, decir que sobornaba a periodistas y que buscaba hacer lo mismo con estos testigos. Entonces, ahí está la segunda ocasión en que Felipe Calderón declara como tal este tema. La tercera fue hoy en este hilo de 1 de 8. Bien, Mon, hemos llegado pues justamente a este año, 2024. Genaro García Luna había dicho que no quería declarar cuando terminó su juicio, antes de ser declarado culpable. Quien finalmente habló por última vez fue, como decías, Cristina Pereira, exagente de CISEN y esposa de Genaro García Luna. Ya después se emitieron estas 2 cartas por parte de Genaro García Luna, escritas a mano. Una en septiembre trató de embarrar al presidente López Obrador con el narco. El propio entonces presidente dijo que pues presentara esas pruebas que decía tener. En el postdata de esta primera carta dice que tienen los archivos y demás. Bueno, no se ha presentado. Y el día de ayer, si bien no la escribió el día de ayer, porque habla todavía de un presidente actual, cuando ya vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum en funciones, pues pide clemencia, y ahí es donde presume esto que decías, no solo de los premios, sino que ha pasado estos últimos 58 meses en programas para capacitación de concientización de uso y abuso de drogas. Pues ese, Mon, fue todo este contexto, toda esta cronología que era necesaria de dar a conocer, de rascar, porque no hay nada mejor que ir uniendo las piezas de rompecabezas para entender ya el panorama de por qué el día de hoy fue declarado con esta sentencia. Así es, Dulce, declarado pues culpable en Nueva York, sentenciado a 38 años de privación de la libertad por 4 cargos y 6 meses adicionales por otro cargo más. Es decir, pasará 466 meses en prisión ahí en Estados Unidos. Además de lo que recordabas, deberá pagar una multa de $2 millones. Eso pues con ese resumen, Dul, creo que estaba leyendo acá los comentarios de que nos agradecían el resumen, que qué bueno que recordamos esto, porque fue detenido en 2019, pero los procesos toman su tiempo. Se nos olvida de repente todos los testimonios que se dieron a conocer durante el juicio en Estados Unidos. Y detectamos que varios argumentos se repiten, tanto de Calderón como de su defensa, y sobre todo pues la magnitud de las declaraciones de los testigos en cuanto a los millones de dólares que daban a este personaje a cambio de que les diera chance de traficar o incluso extenderse como cártel, que actualmente es uno de los más poderosos, el cártel de Sinaloa. Y todo eso pues a la par de que acá la unidad de inteligencia financiera también ya estaba detectando el manejo irregular de recursos durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, porque nos comentaban acá qué pasa en México, qué pasó en todo ese tiempo. Bueno, pues ya había investigaciones de la unidad de inteligencia financiera. Y que, insisto, en su momento lo vamos a desglosar, porque vale la pena otro capítulo de cómo van las investigaciones aquí en México, porque veía como siempre en Twitter a la oposición decir que aquí en México no han hecho nada. No, sí han hecho por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera desde al menos 2021.